Queremos evaluar la integral de f dada. Primer paso, queremos reconocer qué fórmula de integración usaremos para integrar. Y si es útil, podemos reescribir esto como la integral de 1 dividido por la cantidad 3x más 4, integrado de 0 a 2, con respecto a x. Entonces, observe cómo esta integral se ajusta a la forma de la integral de 1 sobre u integrado con respecto a u, pero debido a que nuestro denominador no es solo x aquí, cuando se integra con respecto a x, tendremos que realizar una sustitución u usar un cambio de variables. Entonces, dejaremos que nuestro denominador de 3x más 4 sea igual a u, así que si u es igual a 3x más 4, el siguiente paso es encontrar el diferencial u. El diferencial u es igual a la derivada de 3x más 4 veces dx, que sería 3dx. Observe cómo no tenemos 3dx en nuestra integral, por lo que resolveremos esto para dx dividiendo ambos lados entre 3. Observe cómo tenemos 1/3 es igual a dx. Ahora vamos a reescribir esto en términos de u, pero debido a que los límites de integración son para x, no para u, para el siguiente paso dejaremos los límites de integración desactivados. Entonces, tendríamos la integral de, una vez más, 3x más 4 es igual a u. Entonces tenemos 1 sobre u, de x es igual a 1/3 du, así que factoricemos el 1/3, y luego tenemos du, y ahora se ajusta perfectamente a la fórmula de integración. Entonces, encontraremos la antiderivada, que sería 1/3 veces el registro natural, el valor absoluto de u, o en nuestro caso, el registro natural, el valor absoluto de 3x más 4. Ahora que tenemos nuestra antiderivada en términos de x, incluiremos nuevamente nuestros límites de integración, que son de 0 a 2. Entonces, tendríamos 1/3 veces la cantidad. Cuando x es 2, tendríamos un registro natural, valor absoluto de 6 más 4 10. El valor absoluto de 10 es 10, así que tendríamos un registro natural 10 menos. Cuando x es 0, tenemos un registro natural, valor absoluto de 4. El valor absoluto de 4 es 4, por lo que tenemos un registro natural 4. Observe aquí que podemos combinar estos dos registros utilizando nuestra propiedad de diferencia de logaritmos. Podemos escribir esto como 1/3, registro natural de 10 dividido por 4. Por supuesto que eso se simplifica a 5/2. Entonces el valor exacto es 1/3 log natural de 5/2. Hagamos también una aproximación decimal. Tenemos 1/3, registro natural 5/2. Que sería aproximadamente 0.3054. Entonces, tenemos tanto el valor exacto como la aproximación decimal. Ahora, un par de cosas más que quiero mencionar aquí. Nuestra función integrando, f de x es igual a 1 dividido por la cantidad 3x más 4, no es negativo en el intervalo cerrado de 0 a 2, que se representa aquí, y por lo tanto, esta integral de f nos da el área bajo esta curva. Y por encima del eje x en este intervalo cerrado. Y finalmente, debido a que tenemos una integral de f, podemos verificar nuestra respuesta en la calculadora gráfica. Entonces, sigamos adelante y hagámoslo también. Entonces, presionamos matemáticas, presionamos la flecha hacia abajo, hasta llegar a la opción 9, integración de funciones. Presione Enter. Primero entramos en los límites de la integración, que son de 0 a 2, entonces 0, flecha derecha, 2, flecha derecha, y ahora ingresamos la función integrando, que es una dividida entre paréntesis, 3x más 4. Entre paréntesis, flecha derecha. Vamos a integrarnos con respecto a x, entonces ingresamos x, y entra. Lo que sí verifica que nuestro trabajo es correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.